Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea. Soy Ana Buil, gracias por estar ahí. Comenzamos. Caos político en los Países Bajos y eso que el gobierno de coalición neerlandés no llevaba ni un año en marcha. Se ha disuelto y habrá nuevas elecciones en octubre. La razón, el líder ultraderechista Geert Wilders no logró que sus socios firmaran su plan antiinmigración de 10 puntos. Analizamos las causas de lo ocurrido y les ofrecemos una radiografía completa de la crisis migratoria en la UE que divide a sus miembros sobre la manera de afrontar el problema. Y 6 millones es el número de refugiados ucranianos registrados en Europa el año pasado. Y con la guerra en Ucrania sin un final a la vista, la UE ha ampliado los derechos de los ucranianos para vivir y trabajar dentro del bloque comunitario hasta marzo de 2027. Vemos más de cerca cómo ha sido la vida para aquellos que tuvieron que huir de sus hogares de un día para otro. ¿Todavía se sienten bienvenidos en la Unión Europea? A esta y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados. Esther Herrera, corresponsal de France 24, Emilio Ordiz, corresponsal del periódico 20 Minutos y Sandra Jabalera, periodista y fotógrafa freelance. Bienvenidos a todos. Pero antes de empezar, analicemos en qué punto se encuentra la política migratoria europea y las discrepancias que provoca en diferentes países. La migración es un tema polarizador en Europa, razón por la cual sigue ocupando un lugar destacado en las elecciones. Según Frontex, el número de cruces irregulares de fronteras hacia la Unión Europea disminuyó un 38% el año pasado, situándose justo por debajo de los 240.000. Sin embargo, hace meses que los gobiernos de la Unión Europea pidieron urgentemente nuevas normas de deportación. La presión política es demasiado fuerte como para trivializar un asunto que podría hacer caer a gobiernos nacionales, como lo demuestra el reciente caso de Países Bajos. Entonces, ¿cómo debería ser la futura política migratoria de la UE? ¿Debería permitirse a los gobiernos nacionales mayor margen para aplicar políticas más estrictas? Bueno, pues eso es lo que han pedido Italia y Dinamarca, junto con otros 7 países: Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, en una carta dirigida a la UE y al Consejo de Europa. Objetivo: que los Estados miembros tengan mayor margen de maniobra nacional en la expulsión de inmigrantes que hayan cometido delitos graves. Aquí tenemos parte de esa carta. Creemos que la evolución en la interpretación del tribunal ha limitado en algunos casos nuestra capacidad para tomar decisiones políticas dentro de nuestras propias democracias. Nos resulta incomprensible cómo algunas personas pueden llegar a nuestros países, beneficiarse de nuestras libertades y decidir cometer delitos. Necesitamos mayor libertad para decidir cómo nuestras autoridades pueden hacer un seguimiento, por ejemplo, de extranjeros con antecedentes penales que no pueden ser deportados de nuestros territorios. En la carta, los países firmantes piden revisar la Convención Europea de Derechos Humanos y la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es legal pedirlo, pero parece poco probable que prospere. Esther, ¿qué opina usted de esta iniciativa, de esta carta? Bueno, en realidad no creo que sinceramente no es nada nuevo, porque ya sabemos cómo los gobiernos europeos cada vez están aumentando más su discurso, cada vez más estricto hacia la migración. Por lo tanto, no es nada nuevo. Dinamarca, a pesar de haber tenido consecuentemente gobiernos incluso socialistas, siempre han sido muchísimo más estrictos en cuestiones de migración, especialmente en la cuestión de los refugiados sirios, por ejemplo. Y ahora Países Bajos, una vez más, sigue actuando en la línea de lo que ya esperábamos, que es que no es ninguna sorpresa que al final haya pasado lo que ha pasado y cómo ha caído este gobierno justamente por la migración, que es una cosa que al final siempre acaba rompiendo muchos de los gobiernos últimamente. También pasó en Bélgica, por ejemplo. O sea, que no es nada nuevo, pero el problema quizás es cómo se está utilizando pues para, de alguna forma, fagocitar el discurso y seguir, además, creando una falsa percepción a la población de inseguridad y de problema y de descontrol que no es tal. Emilio, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que para la Unión Europea es un poco el elefante en la habitación. Parece que hay un pacto europeo de migración y asilo y entonces el tema se va a aparcar, pero eso no sucede. O sea, periódicamente vuelve el tema migratorio a la primera línea, y yo voy un poco también en la línea de lo que acaba de decir Esther. Aquí el problema crece cuando se convierte una situación humanitaria con un elemento cultural, que acaba siendo un tema polarizante entre los partidos políticos, pero sobre todo hacia las sociedades, porque se genera una sensación de un falso miedo en busca de votos. Y ese enfoque es erróneo, porque ahí no tienes un debate migratorio, no tienes un debate humanitario, tienes un debate de guerra cultural, que es donde está ahora la Unión Europea, o mejor dicho, sus gobiernos, con el efecto contagio que eso tiene cuando la Comisión Europea, por ejemplo, tiene que hablar de migración. Sandra, ¿usted qué opina? No es una cuestión política, de colores políticos, es una cuestión de jurídica, de protección jurídica internacional hacia los derechos humanos. O sea, que la política se meta en estas cosas no tiene que ver. Me explico. Los estados con esta garantía de eficacia y soberanía y de protección, porque hablan de protección, porque usan una cláusula en la que dice que solo se pueden deportar refugiados si son peligrosos para la vía pública, pero sería decir que todas las personas que emigran o son refugiadas son peligros para la vía pública. Entonces utilizan esto de la protección, de la seguridad, para poder como darle voz darle potestad a lo que dicen. Y luego, me parece de una cierta, esto es una opinión, de una cierta hipocresía, que ellos digan que la soberanía, garantías de protección, cuando en realidad no están protegiendo a seres humanos que emigran, que ya es peligroso poder emigrar, es súper complicado emigrar, y además no los tratan como seres humanos. O sea, es como si hubieran unos mejores seres humanos que otros y se pudiera jerarquizar el derecho a la vida humana. No sé si soy clara. Sí, cuando además los movimientos migratorios no dejan de ser una representación de la sociedad en su conjunto. Es decir, no podemos pretender, se pone el foco en el tema de que los estados tienen que tener más margen, o los gobiernos tienen que tener más margen para poder expulsar a los migrantes o a los refugiados que delinquen. Bien, estadísticamente tú en una sociedad, la que sea, tienes un porcentaje, el que sea, de delincuentes, vamos a decir, por seguir con el concepto. Evidentemente, en una llegada más o menos importante de migrantes te puedes encontrar también con esas situaciones. En cambio, el argumento pesa mucho más cuando hablamos de derecho al asilo, de movimientos migratorios, de protección de los derechos humanos. ¿Por qué se usa ese argumento ahí y no tanto en un sentido más amplio de la sociedad? Porque se está instrumentalizando ese relato. Precisamente las ONGs critican que en esa carta se está vinculando inmigración con delincuencia. Un discurso cada vez más extendido en Europa y que, según muestran numerosos estudios, es una afirmación falsa. ¿Cómo luchar contra ese mensaje distorsionado de la realidad, Esther? ¿Y qué papel jugamos en ello los medios de comunicación? Los medios de comunicación, en muchos titulares, tenemos el problema en que estamos hablando de la nacionalidad de esa persona, que es quien ha delinquido, pero es lo que comentaba también tanto Emilio como Sandra, estadísticamente, y también lo comentabas, estadísticamente no es real esto. Entonces los medios, es evidente que tenemos un problema insistiendo en esta nacionalidad de las personas, que sí, que puede pasar, porque estadísticamente puede pasar, pero por otra parte es que los datos confirman que no es real, pero esto es al final lo que cala en la sociedad. Convertimos nosotros el problema como medios de comunicación. Lo creamos. Y lo magnificamos, porque si miramos los datos, por ejemplo, en España no es uno de las principales preocupaciones, o no lo ha sido a lo largo de los años, una de las principales preocupaciones de la gente. ¿Qué pasa? Que cuando, como dice Esther, titulares, vamos a decir, alarmistas, insistir en nacionalidades, insistir en relatos que no van acompañados de datos, porque si los acompañas de datos está claro que los datos no dicen eso, conviertes una situación, la que sea, de movimientos migratorios más o menos grandes por motivos de conflicto, etcétera, etcétera, en un problema que no existe.
Para saber más sobre este tema hemos hablado con un eurodiputado del Partido Popular Europeo que nos da su visión y nos explica qué es lo más urgente. The most urgent thing is to make sure that the Migration Pact is followed by the letter. Lo más urgente es asegurarse de que el pacto migratorio se cumpla al pie de la letra, que tengamos una política de devoluciones que sea efectiva y que tengamos una política de terceros países seguros que también sea eficaz. Si ni siquiera dentro de Europa se nos permite devolver a personas a Grecia por las llamadas condiciones de acogida, que supuestamente no son lo suficientemente buenas, entonces creo que tenemos un problema en la interpretación, en este caso el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No puede ser que no se puedan devolver personas dentro de Europa. Si no es posible dentro de Europa, entonces no será posible en ninguna parte del mundo. Así que ahí es donde tenemos que ser más realistas y también adaptar nuestra política migratoria al siglo XXI, que ya no trata de la situación de posguerra o del comunismo, como ocurría en los años 50. Ahora se trata de una industria masiva de traficantes de personas y de conflictos en todo el mundo. Massive industry of people smugglers. It's about conflicts everywhere in the world. Adaptar nuestra política migratoria al siglo XXI, ese es el consejo de este eurodiputado del Partido Popular Europeo, una visión que va en la misma línea que los firmantes de la carta promovida por Italia y Dinamarca. Decíamos que España no ha firmado esa carta, aunque es uno de los países con un mayor problema en esa inmigración irregular. España se ha desmarcado de esa iniciativa y también se desmarca de la creación de centros de deportación fuera de la UE. Italia ha creado centros de deportación en Albania, pero su plan está siendo un fiasco. Emilio, ¿Italia con esos centros de deportación en Albania ha abierto un camino o se trata de un experimento fallido? Bueno, yo creo que sí que abre un camino y a los hechos nos remitimos que hay muchos países que se han sumado a esa idea, a apoyar esa idea. Pero no lo están poniendo en práctica. No lo están todavía. poniendo en práctica porque Lo barajan. Porque lo que está haciendo el gobierno de Giorgia Meloni no está saliendo todo lo bien que pretendía. Están esperando a ver. Claro, es un experimento piloto, vamos a decir, para muchos estados. Pero en lo que ha dicho el eurodiputado hay tantas cosas que comentar que yo creo que nos podríamos quedar sin tiempo, porque cuando dice que hay que adaptar la política migratoria al siglo XXI porque ya no estamos en tiempos de guerra, esa afirmación es mínimo tramposa. Porque venimos de los picos más altos de la guerra de Siria, venimos de una invasión rusa de Ucrania que evidentemente cualquier conflicto genera movimientos migratorios. Afganistán, Yemen, Eritrea. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir adaptar la política migratoria de la Unión Europea al siglo XXI? Que como la guerra no está dentro del territorio de la Unión Europea, nos tiene que preocupar menos, o que el enfoque tiene que ser otro. Es que yo creo que la humanidad selectiva es difícil de defender, la verdad. Sí, yo querría añadir una cosa como lo que comentaba Emilio, es que es muy grave que se hable de adaptar la migración al siglo XXI cuando decir, vale, sí, no tenemos conflictos dentro de la Unión Europea, pero los conflictos están alrededor nuestro, ya no solo en la guerra en Ucrania, es lo que comentábamos en África subsahariana, es gravísimo lo que está ocurriendo y de lo que se habla muy poco, pero decenas de personas siguen muriendo todos los días, todas las semanas. Recientemente han llegado varias personas hasta Baleares, proveniendo de Libia, varias mujeres, una de ellas dio a luz en una plataforma petrolera abandonada proveniente de Eritrea, o sea, historias muy dramáticas, y en realidad creo que me gustaría añadir que aquí hay una razón subyacente, y es que evidentemente estas personas resulta que no son blancas, y creo que aquí hay que añadirlo. Y la migración, se habla mucho de políticas de migración de personas que resulta que no son blancas y que generalmente no son personas cristianas. Y eso es lo que molesta a ciertos gobiernos. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de este mundo, o sea, la gente tiene que entender que estamos en un mundo interconectado y global. O sea, lo que pasa al otro lado del mundo, ya sea un volcán, una sequía o va a crear que toda la gente emigre. O sea, de hecho, nosotros como españoles hemos vivido una historia. Yo vengo de familia de los años 60 que tuvieron que emigrar cuando hubo el franquismo y la crisis migratoria que hubo. Y entonces no hay que olvidar que nosotros venimos también de este tipo de historia que nos puede pasar a todos. Y sobre todo, cuando quieren ponen este enfoque global o no, porque cuando quieren pueden decirte,
externalizan a veces las responsabilidades. Es decir, ahora pagan a países como Egipto y Libia para que controlen las fronteras. Ahí sí son conscientes que es algo exterior y que nos puede incumbir. O sea, perdona, pero me parece también nuevo e hipócrita. O sea, te quejas de que toda la inmigración es un gasto de dinero, pero estás dando dinero para impedir que personas salgan de un país, estas personas quieren salir de este país porque están mal. Es como si estuvieras fomentando un negocio dentro del país. Es como si, vale, digamos, un país en el que la gente está sufriendo, quieres salir y además pagas al país que es el que hace sufrir a la gente para que lo mantengan. Bueno, yo fuera de este país sigo haciendo daño a la gente, sigo extorsionando. Que habláramos ahora un poquito también de esa caída del gobierno en los Países Bajos. Emilio, cómo esa falta de avances en materia de asilo ha hecho caer el gobierno. ¿Qué consecuencias cree que va a tener para Europa que la derecha radical de Wilders ya no está en el poder? Bueno, ya no está en el poder ahora. En la repetición electoral vamos a ver qué sucede. Exactamente, que va a ocurrir en octubre. La dinámica, no solo en Países Bajos, sino en general, por ejemplo, el nuevo gobierno, que ya no es tan nuevo, pero el nuevo gobierno belga también tiene tintes de derecha radical. En Italia venimos de un gobierno, o estamos en un gobierno con Giorgia Meloni, que también es de derecha radical. Aquí al final lo que manda es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De qué temas colocas en primera línea de las campañas electorales para arrastrar a los votantes. ¿Qué consecuencias va a tener? Ahora mismo ha tenido pocas porque van a repetir elecciones en pocos meses. Yo creo que la dinámica va a seguir siendo parecida y en octubre, en noviembre habrá un nuevo gobierno neerlandés que será similar a este, con un acuerdo probablemente muy parecido porque las prioridades del PVV, del partido de Geert Wilders, no van a cambiar de entre mayo y octubre. Incluso podría avanzar más la extrema derecha. Yo no lo descarto, sobre todo porque es la tendencia que estamos viendo en todos los países de la Unión Europea. No lo descarto en absoluto. También es cierto, me gustaría añadir una cosa, como en todas las cuestiones más complejas que la extrema derecha nuevamente obvia, y es que no todo es blanco o es negro. Hay muchos grises, hay muchos matices en la cuestión de la migración. Yo sé que no es algo fácil, no podemos decir puede entrar todo el mundo, fronteras abiertas, porque sabemos que esto al final puede provocar problemas, que es algo que vimos, por ejemplo, en la crisis del 2015-2016 con la política de puertas abiertas de Angela Merkel. No considero que eso fuera mal. De hecho, ella siempre lo ha añadido, siempre lo ha subrayado, no está arrepentida de eso, ¿eh? Pero sí que es cierto que no todo es blanco, todo es negro, no se trata de dejar entrar a todo el mundo sin orden ni control, pero sí que quizás la cuestión humanitaria debe primar y hasta ahora no ha primado, y esto es lo que estamos viendo, que no está primando tampoco en la elección de los votantes. Volviendo un poco a la postura de España, decíamos que rechaza esa carta impulsada por Italia y por Dinamarca, también rechaza esos centros en terceros países. Lo que aboga es por la implementación del Pacto de Migración y Asilo, pero ¿qué no está funcionando de ese pacto? ¿No está funcionando o no se está utilizando de la manera adecuada, Sandra? Yo creo que no se está aplicando correctamente. Cuando se pacta algo de tanto calado hay que acelerar su implementación, que es un poco lo que pide España también desde hace, no solo España, pero sobre todo España, desde hace unos meses pide que entre en vigor ya en 2026. Ese tiene que ser el primer paso, porque además aquí hay una cosa que es llamativa, que los países, algunos países, los firmantes y los que apoyan esta carta, eliminan una parte del mensaje que es importante. Son los mismos países que hace poco firmaron el pacto migratorio. Y se quejan de un pacto migratorio que ellos mismos han firmado. Es decir, Meloni y Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, en la carta reclaman más espacio para los estados. ¿Más espacio en qué sentido? Si la competencia negociadora sobre migración en un porcentaje altísimo están los estados miembros. Son ellos los que deciden la política migratoria de la Unión Europea. A ver si resulta que el gran problema está en que se cerró un pacto de migración muy rápido porque había que cerrarlo en lugar de cerrarlo bien, de hacer un buen pacto. Bueno, en realidad tardaron 3 años. Es verdad que
Hubo el acelerón al final, a finales de 2023, pero es lo que comentas, Emilio. Realmente ellos aprobaron un acuerdo. Es más, Giorgia Meloni fue una de las grandes defensoras de este pacto y de acelerar este pacto. Entonces es absurdo, que es como lo que comentas tú, no, es que ahora no funciona. Bueno, es que es mucho más fácil siempre culpar, como siempre a Bruselas y no de los propios errores. El pacto en sí no es que naciera muerto, es que tiene muchas deficiencias. Pero se hizo lo mejor que se pudo en las consecuencias que se podían. Que le falta una cuestión humanitaria, sin duda. Por ejemplo, con el tema de acelerar las cuestiones de acelerar los procesos de asilo, por ejemplo. O sea, es verdad que hay muchas cosas que chirrían, pero según las circunstancias lo mejor que se pudo hacer. Y ahora el problema vuelve a ser el pacto. Nunca va a dejar de ser un problema la migración. Claro, por eso lo de un problema cíclico, ¿no? Parece que nos vamos porque lo dejamos resuelto, pero hemos tardado menos de 2 años en reabrir el melón. Complicado. Bueno, pues parece que Europa está en una encrucijada. ¿Cómo proteger sus fronteras sin vulnerar los derechos humanos? Y sobre todo, ¿cómo lograrlo desde un enfoque humano y sin traicionar los propios valores de la Unión Europea? Con esta reflexión cerramos este debate. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan. Volvemos enseguida. A la vuelta hablaremos de los refugiados ucranianos en la Unión Europea y de su futuro. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Ana Buil y junto con mis invitados repasamos algunos de los temas que más interés suscitan estos días. Y uno de ellos es el futuro de los refugiados ucranianos acogidos en diferentes países de la Unión Europea. La Comisión Europea les ofrece una prórroga de 1 año más de protección temporal hasta marzo de 2027, pero anticipa su retirada. Por su parte, Ucrania ha expresado su interés en que sus ciudadanos regresen una vez finalice la guerra, para que puedan participar en la reconstrucción del país y para no perder su fuerza laboral. ¿Cómo ven ellos su futuro? ¿Quieren quedarse en la UE o quieren volver a casa? Escuchamos el testimonio de María, una refugiada ucraniana que en estos momentos vive y trabaja en Bruselas. Tienes una sensación de sentimientos encontrados porque no sabes lo que está pasando, tienes miedo, toda tu vida anterior está del revés y no sabes a dónde ir. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Para mí fue aún más fácil porque hablaba inglés, así que fue más sencillo encontrar un trabajo, ocuparme de cosas administrativas como tramitar la protección temporal y fue mucho más fácil encontrar cosas que me resultaran más interesantes en Bélgica, concretamente en Bruselas, y sobre todo las iniciativas y organizaciones que trabajan con Ucrania. Belgium, specifically in Brussels, and especially those initiatives and organizations that work with Ukraine. También me ayuda a mantener la cordura y sentir que contribuyo a la victoria de mi país. Y por supuesto quiero volver a casa, nunca planeé irme de Ucrania. Fue una situación así la que lo cambió todo. To leave Ukraine, it was a situation like that changed it all. Bueno, pues María lo tiene claro, quiere volver a casa. Bruselas ha instado a los Estados miembros a preparar vías de transición para los refugiados ucranianos. En estos momentos es imposible pensar en el retorno. Emilio, ¿cómo preparar esa transición cuando en estos momentos hay todavía tanta incertidumbre? Bueno, con tiempo, sobre todo con tiempo y entendiendo que la situación es volátil. Es decir, yo creo que aquí poner fechas es un poco tramposo otra vez, porque no sabemos cómo va a estar en qué punto va a estar la invasión de Ucrania en marzo de 2027 o después. Lo llamativo aquí es cómo hay una gestión de la migración o de los refugiados en función de dónde vienen. Con Ucrania se elabora un plan más o menos detallado. En realidad, lo que presentó la Comisión Europea tiene bastante información. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con el resto? A mí es la pregunta que me surge cuando esto es lo ideal. Estructurar, más o menos dentro de las dudas que pueda haber, estructurar el plan de retorno es lo ideal. Porque yo, hombre, no soy refugiado, pero yo entiendo que la mayoría de refugiados quieren volver a sus países porque es su casa. Entonces, bueno, creo que hay que intentar utilizar este mensaje como modelo para replicarlo en otras situaciones similares con otros países.
Quería hablar del caso concreto de España, que es el cuarto país receptor, después de Alemania, Polonia y República Checa. ¿Cómo se explica esa respuesta tan rápida y tan eficaz, no siendo España un país fronterizo? Es cierto, pero ya existía una comunidad previa ucraniana en España bastante numerosa, en regiones como, por ejemplo, Cataluña, de donde yo soy, y es cierto que ya había comunidades anteriores, porque sí que es cierto que Ucrania no tenía un conflicto en todo el país, pero ya hablamos ya no solo de 2014 en la zona del este, en la región del Donbass, pero también es un país que tenía otros problemas. Es uno de los principales países del continente europeo con más corrupción, además tenían muchos problemas ya subyacentes económicos, entonces ya habían emigrado otros ucranianos. Claro, con la guerra todo esto también se aceleró. Si me permites, me gustaría añadir una cosa que comentaba Emilio, es que la directiva de protección temporal que utilizó la Comisión Europea, que existía, de hecho cuando se empezó a aplicar en 2022, era una directiva que existía, pero que a nadie se le ocurrió utilizarla en 2016. Claro. Decidieron utilizarla solo con los ucranianos. Y eso es algo que es una directiva que, de hecho, recuerdo que cuando tuve que informar sobre ella me la tuve que leer porque ni recordaba que existía. Y de decir, ostras, es que esta directiva que ahora se aplica con los ucranianos y no se utilizó con los sirios ni con los afganos en 2015 ni en 2016. Rapidísima. Exacto. Porque es una directiva bastante completa para estas situaciones. O sea, esa, otra vez, ¿no? El doble rasero del que sí, Sandra, quería comentar la situación en España. El gobierno se ha volcado con los ucranianos, pero también la sociedad. En el caso de otros refugiados, los españoles son tan acogedores con otros refugiados. Este es un poco, volviendo un poco a esa cuestión del doble rasero. Bueno, creo que somos un país bastante acogedores, porque tenemos esta historia de la inmigración cuando el franquismo y con la recesión económica después de la posguerra. Pero es verdad que sí, al final nos sentimos más seguros con personas que, esto hablo de antropología, nos sentimos más seguras de personas que nos parecen blancas y cristianas. O sea, España es... Entonces, sí, efectivamente, cuando hubo todo el tema de Ucrania, también hubo toda una campaña de información y de comunicación y mediática sobre, pongo comillas, pobres ucranianos, vamos a adoptar un ucraniano, vamos a apoyarles. Entonces hubo un apoyo grandísimo en España, pero en toda Europa, y me parece estupendo y es genial, pero que sea con todo el mundo, con todos los seres humanos, o sea, no por el tipo de color o religión, o etcétera, no importa. Y luego, yo entiendo que cuando alguien entra en un territorio, tiene que adaptarse a ese territorio. O sea, si yo me fuera a vivir a Sudán, pues hablaré el idioma y me adaptaré a las leyes de Sudán. O sea, lo mismo pasa con la gente que inmigra. Y es verdad que los refugiados ucranianos se están adaptando cada vez más, aprenden el idioma, los hijos van al colegio, las madres empiezan a trabajar, los padres... Hablo madres porque hay mucha inmigración femenina que está trabajando, mucho más que la masculina, curiosamente. Muchos que tienen perfiles técnicos muy interesantes, son una mano de obra muy trabajadora, entonces están dándole... este tipo de personas dan también un crecimiento económico al país. Ocurre en Ucrania, que ha subido su PIB del 7% desde que están los ucranianos. La inmigración, por favor, no hay que hablarlo solo la parte negativa, también da riqueza y da trabajo. Y sobre todo los que tienen esta protección temporal, les da también un seguro para poder instalarse. Obviamente, cuanto más tarde la guerra, más se van a instalar y menos ganas la gente tendrá de volver a casa. O sea, es normal, con todo el esfuerzo que haces para integrarte, pues te lo piensas 2 veces para volver si no te sientes seguro. Bueno, cerramos aquí esta conversación, no tenemos más tiempo. Gracias a nuestros invitados por estar aquí. Gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Ana Buil y me acompañan Esther Herrera, corresponsal de France 24, Emilio Ordiz, corresponsal del periódico 20 Minutos y Sandra Jabalera, fotógrafa y periodista freelance. Uno de los temas que más preocupa a muchos ciudadanos europeos es la crisis de la vivienda que no deja de agravarse. En España ha pasado de ocupar el puesto número 5 al número 1. En buena parte de las capitales europeas, encontrar una vivienda asequible es una misión
misión imposible. En España, como decíamos, la vivienda ya es la preocupación número 1 para el 35% de los ciudadanos, muy por encima de la media europea del 13%. Esther, ¿podemos hablar de una emergencia nacional en España? Es muy buena pregunta, yo creo que sí. Pero sobre todo, ya no solo el derecho a una vivienda, sino es que a medida que en el caso de España confluyen muchas cuestiones, no solo que es que hay un problema claro de vivienda, sino es que además somos uno de los principales países más turísticos. Entonces esto también está afectando el acceso a la vivienda, y pondría aquí una tercera cuestión, y es que los sueldos no han subido de la misma forma que la vivienda. Entonces esto aquí confluye en varios problemas, y nos hemos acabado dando cuenta de que hay un problema real, y ya no solo de vivienda accesible, sino de vivienda social. Esto también provoca también más problemas, sobre todo a los jóvenes, que no pueden independizarse porque tienen trabajos precarios. Entonces, así que hay varios problemas, no solo la vivienda es, creo, la punta del iceberg de varios problemas que viene arrastrando España y que la Comisión Europea lleva alertando en sus informes del semestre europeo constantemente, y no se están tratando. Insisto, tampoco es fácil, ¿eh? Hablando de esa subida de precios, según datos de Eurostat, entre 2010 y 2023 los precios de la vivienda en la Unión Europea se dispararon un 48%. Vean, los alquileres subieron un 22%, la inflación hizo que los precios se dispararan un 36%, y de media en 2023 los hogares de la UE dedicaron el 19,7% de su renta disponible a la vivienda. Unos datos muy preocupantes. Otro dato, en Alemania, por ejemplo, el déficit de vivienda se estima en 800.000 y en España 600.000. Emilio, ¿qué está haciendo Bruselas para intentar paliar esta crisis, que es a nivel europeo, como estamos viendo? Aquí es importante, yo creo, hacer pedagogía, porque Bruselas no puede hacer demasiado, porque no es una competencia suya. Es decir, ha hecho un poco de maquillaje. Bueno, por primera vez tenemos un comisario europeo de vivienda. A eso voy. Ha hecho un poquito de maquillaje teniendo un comisario específico de vivienda, pero como decía Esther, Bruselas o la Comisión Europea dentro de su campo de acción lleva años diciendo a los países, y en concreto a España, que tiene que abordar el problema de la vivienda. ¿Por qué? Porque además tenemos una experiencia más o menos reciente de qué pasa si no lo abordas, que es que la burbuja inmobiliaria pincha. Y en España ya hay avisos de que va a volver a pinchar. Y ya lo hemos vivido. Ya se construyó sin ningún tipo de control a mediados de los 2000, y cuando llegó la crisis del 2008 el problema se agravó, y venimos de un dato que es también otro aviso, que en el primer trimestre de este año la vivienda ha subido un 12,2% y es la mayor subida desde 2007. Todos los mensajes que nos están llegando son avisos para atajar el problema de alguna manera. No es sencillo, como decía Esther. Pero una cosa que es importante y que vienen reclamando las ciudades en los últimos meses es que hay que trabajar hacia lo local para resolver los problemas de la vivienda. Hay que coordinarse con las necesidades de las ciudades, no solo las grandes ciudades, también las medianas, y hay que invertir en vivienda. No vale decir, tenemos un problema, muy bien, sí, la teoría nos la podemos saber todos, pero hay que invertir tiempo, dinero y capacidad de negociación para entender el problema concreto en cada lugar, porque no es algo uniforme. Barcelona no tiene las mismas necesidades que Valencia, que Sevilla o que Oviedo, por barrer yo un poco también para casa. Entonces, al final, creo que es importante ver la foto completa. Volviendo un poco al problema en España, Sandra, solo 5 comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Canarias, han aceptado el pacto de estado de vivienda propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo se explica esto? Hay una inversión pública que hay que hacer de vivienda asequible, hay que regular el mercado. Nos hemos olvidado que una vivienda, no es un lujo, no es algo para hacer negocio, para hacer financiación, es un derecho de base para una dignidad,
humana para poder vivir bajo un tejado. Y este es el problema. Hay que poner ciertos límites, hay que ponerle un marco, un límite, casas vacías, descontrol de alquileres. Estoy de acuerdo que se pueda hacer negocio, que estemos en una sociedad liberal, pero hay que poner unos límites para que la gente no se quede sin casa ni sin futuro, con los jóvenes que no saben qué hacer. Efectivamente, los jóvenes, este problema es especialmente grave entre los jóvenes. Los jóvenes de media en la Unión Europea no se emancipan hasta entre los 26 y los 30 años, de media. En España, con más de 29 años. El problema, convivir o malvivir en apartamentos saturados, se está convirtiendo en la norma. ¿Cómo hemos llegado a este punto, Esther? Bueno, esto me lleva a lo que comentaba antes, es que esto también... venimos de una crisis, la del 2008, que afectó especialmente también a todos los sectores, pero muy especialmente a los jóvenes, los conocidos como que no trabajaban ni estudiaban, en que España ya de por sí, los ninis, que ya de por sí la tasa de ninis ya es muy alta, es la más alta de la Unión Europea en España. Esto también se ha añadido con salarios especialmente bajos, pero los precios han seguido subiendo y los jóvenes nos están yendo. Tengo aquí un gráfico que pone que en España el 30,4% se van de jóvenes de media con 30,4 años. Es que es lo más alto de la Unión Europea. Entonces, claro, es muy grave y esto también crea exasperación, frustración en la juventud, que al final es el futuro del país. Sí, una fuga de cerebros, y esto no ayuda al país tampoco. Si no ponen inversiones para ayudar y facilitar, proteger a la juventud para una primera vivienda o para estudios o cosas sociales, no permite que su riqueza intelectual y su fuerza se quede, se va a emigrar. Obviamente buscamos siempre lo mejor como individuos. Una vez más, se han quedado muchas cosas en el tintero, pero hoy aquí no tenemos más tiempo. Si quieren comentar este u otros temas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselastequiero@euronews.com o contactarnos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto en Euronews. ¡Feliz semana!